Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Salmo 23. Dice la palabra del Señor. Salmo 23, versículo 4. Dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre la vara y sobre el callado. Quizás alguna vez te has preguntado, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es el callado de Dios que usa con nosotros? Bueno, la vara y el callado, quiero hablarles primeramente qué eran en el Antiguo Testamento, cómo lo usaban. Y bueno, la vara y el callado eran instrumentos que utilizaban los pastores de ovejas para corregir la oveja y para salvar la oveja. Un ejemplo, la vara era utilizada para golpear las ovejas. La vara el pastor la utilizaba cuando una oveja se estaba desviando, cuando una oveja se estaba apartando del grupo o se estaba apartando del camino, pues el pastor iba con esa vara y golpeaba a la oveja para que la oveja entrara nuevamente en el camino. Golpeaba a la oveja por su costado y la oveja volvía al redil con las demás ovejas. Y el callado era también como una vara larga con un gancho encima, y con eso, cuando las ovejas estaban en algún aprisco cayendo, el pastor les alcanzaba con ese callado, las levantaba y las sacaba de cualquier hueco en el que estuvieran y las salvaba de ese lugar. Y yo quiero hablarles por qué y ponerles ejemplos bíblicos de cómo Dios usa esa vara y ese callado con sus hijos. El primer ejemplo que les presento es a David. Dice la palabra del Señor que David cae en adulterio y va el profeta Natán a David y le hace saber las palabras de Dios y le hace saber la condición en la que se encontraba David delante de Dios en el momento. Ahí Dios está utilizando su callado para sacar a David del lugar en el que estaba, de la condición de pecado y de inmundicia en la que se encontraba delante de Dios. Por eso vemos en el Salmo 51 que en la humillación de David, cuando David reconoce, él le dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y también el próximo ejemplo que les quiero presentar es Pedro. Pedro, cuando se baja de la barca que Jesús anda sobre el mar, allí en Mateo capítulo 14, dice la palabra de Dios que Pedro anda sobre el mar y a ver el fuerte viento, él comienza a hundirse. Y dice la Biblia que le dijo: Señor, sálvame, y Jesús asió de él. Jesús lo sostuvo, Jesús lo aguantó, para que Pedro no continuara hundiéndose. Y dice la palabra de Dios que allí el Señor, una vez que lo sostiene, una vez que lo aguanta, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí Dios está utilizando con Pedro el callado primeramente y luego la vara con él. El callado porque cuando Pedro está hundiéndose, él lo sostiene para que no se hunda más, para que no corra más riesgos de hundirse. Y de una vez que Pedro está seguro que ya el Señor sabe que no se va a seguir hundiendo en las aguas, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí usa la vara, ahí usa la corrección con Pedro. Y así el Señor con nosotros lo hace. Cuando nosotros fallamos, que Dios envía hermanos y nos corrigen, nos enseñan, Dios está utilizando el callado. ¿Para qué? Para que reconozcamos nuestra condición y entendamos que no estamos bien delante de Dios. Y ya después viene la vara, porque el pecado, mi hermano, trae consecuencias. Tarde o temprano lo va a traer. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y vemos con David que una vez que Dios usa el callado con él, él reconoce, él se humilla delante de la presencia del Señor. Vemos la humillación de David en el Salmo 51. Y una vez que él se humilla, dice la Biblia que se pasó 7 días ahí. Y dice la palabra del Señor que el hijo que había nacido a causa del adulterio muere en aquel día.
Ahí Dios está utilizando la vara dura con David. Ahí viene la consecuencia del pecado y es la vara que Dios utiliza para corregirnos y para que sepamos que no debemos volver ahí. Allá con Pedro usa la palabra también para corregirlo. Usa su brazo como callado, pero usa la palabra como vara y como corrección. Aprendamos nosotros también a usar esta vara y este callado como el Señor lo usó, como Pablo lo usó con las iglesias. Así nosotros también podamos aprender a usarlos con los hijos, aprender a usarlos dentro de cualquier situación, con cualquier amistad, con cualquier amigo, con cualquier hermano que usted vea débil dentro de su congregación. Use primeramente el callado para que el hermano no continúe hundiéndose y luego use la vara. Imagínese usted una oveja en un aprisco, una oveja en el borde de algún lugar que si cae puede matarse, puede morir. Y si esa oveja viene el pastor y empieza a utilizar el callado, cogerla por el cuello, alarla para que no caiga, le da con una vara, ¿qué le va a pasar a la oveja? La oveja va a caer. Y el pastor lo que no quiere es que la oveja caiga. Por eso debemos, cuando un hermano está débil, cuando un hermano está al borde de perderse, de irse de la iglesia, de fallarle a Dios, usa ese callado. Y cuando ese hermano esté seguro, usa entonces la vara. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta palabra te haya tocado a ti como me habló. Amén.